Profe, una pregunta, qué pena molestarte. Cuéntame. Profe, es que tengo una duda. Profe, es que lo del tema de investigación de segundo corte, revisando el plan de curso. Una pregunta, profe. Dime. Eh, tú dijiste, listo, ya nosotros asignamos en primer corte el tema. Ya Sí. toca realizar la búsqueda de otros 3 artículos y toca presentártelo con o sea, ya con la propuesta de la sesión. Entonces toca, esos 3 artículos toca volverlos a presentar como los presentamos en primer corte o como, profe. Sí, mira, ahí ya, ¿cuál es el tema de tu grupo, Paula? Eh, la aromaterapia, profe, en la Aromaterapia depresión. en la depresión. Entonces, tú tienes que buscar, ustedes tienen que buscar como grupo 3 artículos sobre aromaterapia y depresión, que sean artículos muy representativos, con buenas muestras, etcétera, pues indexados en alguna base de datos y nos lo presentan. Y además de eso, nos van a presentar pues el borrador de la sesión que van a hacer en el tercer corte. Y entonces yo con eso pues les hago observaciones y ustedes ajustan pues las observaciones que yo les haga. ¿Ok? O sea, la sesión la podemos hacer en el formato como nosotros lo tenemos. O sea, lo Sí, que siempre hemos como manejado y te lo presentamos y además presentamos los 3 artículos. Digamos, si queremos volver a hacer un video, podemos volver a hacer un video explicando sí, los 3 artículos. y pueden hacer lo que quieran. O sea, entre más interactivo, muchísimo mejor. Ah, listo. Gracias, Oh, profe, qué pena. bueno, vale. Yuri, Gisela, no me contestaste si tienes grupo. Y ya, pues si no, tú me contarás porque ya todos están teniendo asesoría. ¿Quién falta para asesoría? De lo de la exposición, profe, creo que nosotras que somos el último grupo. ¿Ustedes qué tienen, Paula? Litiasis urinaria. Litiasis. Ok, espérate a ver qué dice Yuri. Bueno, voy a ir comenzando acá. Bueno, entonces, perdón, profe, le escuché algo mal, es que no tengo buen internet. Ay, Yuri, te estaba preguntando que si ya hiciste el ejercicio de encontrar grupo para la exposición de tema y para los artículos. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de un tema que cuando uno habla de salud mental y psiquiatría, pues uno tiene como muy en cuenta y son los trastornos depresivos, eh, que probablemente algunos de ustedes habrán querido desde hace tiempo tener esta clase. Y aquí, antes de comenzar, quisiera que hiciéramos un ejercicio y bueno, dado que ya se levantó un poco esta cuarentena, sin embargo seguimos en pandemia, si quisiera pues preguntarles a ustedes cómo han vivido este tiempo, qué aprendieron de esta etapa en sus casas, de cuarentena, etcétera. Entonces, quisiera leerlos ahí en el chat, que me cuenten cómo ha sido en general para ustedes, para su familia. Entonces, compartamos un poquito esa experiencia. Hola, profe, disculpe, casi no logro ingresar. Ok,
Bueno, por aquí dice Aura, al principio un poco estresante porque nos tocó a todos parar nuestras vidas, nuestros planes y aprender a cuidar nuestra salud. A medida que pasó el tiempo nos adaptamos poco a poco. ¿Ok? Ok, todos están escribiendo harto. Bueno, todos no sé, pero hay varios ahí escribiendo. Mientras tanto, yo les cuento que pues yo he aprendido varias cosas. Al principio fue muy complejo porque mi esposo trabajando, mi hijo en el jardín y yo también trabajando, entonces todos encontrarnos en la casa fue súper difícil. Por un lado, Pablo, que pues nunca había recibido clases virtuales, intentando que recibiera unas clases virtuales, mi esposo en sus reuniones de trabajo, yo en vivo en clases, mientras Pablo hacía pataleta porque ni mamá ni papá estaban para él. Eh, entonces fue bien complejo. Aparte, pues también, por supuesto, todo lo de la pandemia generó efectos económicos en nuestra familia, entonces también aprendí cómo a vivir así, pues a ras de todo, como muy lo que se necesita. Entonces ha sido bonito porque me he dado cuenta que antes, pues como que tenía gastos innecesarios, entonces eso ha sido muy interesante. Em, También como mamá, pues poder estar con Pablo ha sido bien bonito. Ok, por acá entonces voy a leer. Dice Valeria, uy, profe, convivir con 11 personas no ha sido fácil. Ok, vives con 11 personas por los temperamentos y la forma de ser de cada uno. Sin embargo, esto nos ayuda a unirnos más como familia. He estado pensando más en mí, digamos que personalmente me ayuda a fortalecer mi parte espiritual, a tener como un cambio de chip en cuanto a la manera de pensar. Ha sido muy interesante. Carol dice, profe, pues yo creo que para todos fue un impacto muy grande a nuestros estilos de vida, pero a la vez también sirvió para reflexionar y darnos cuenta que la vida no es todo correr de un lado a otro, ¿cierto? María Camila, bueno, para mí estar en casa me trajo cosas buenas y malas. Yo inicié la cuarentena embarazada, mi pareja y yo nos quedamos sin trabajo por todo lo del cuidado de mi familia, no pudo estar conmigo ni en el momento en que nació mi hijo ni nada. La pasé solo con mi suegra, la cual aprecio mucho, pero extrañaba mucho a mi abuela. La verdad, me dio muy duro, pero le agradezco a Dios porque he podido estar con mi hijo. Estar en casa me ayudó a aprender más cosas como manualidades, empecé mi emprendimiento y poco a poco vamos saliendo adelante. Ay, qué bonito, María Camila. Tatiana nos cuenta, en lo personal, aumentaron cosas positivas como negativas. Tenía más tiempo para compartir y ver mi familia, me uní a ellos. Sin embargo, como estábamos acostumbrados a trabajar o estudiar, cada uno por su lado, pues el adaptarnos fue bastante complejo. Negativo para mí fue el encierro. Estaba un poco acostumbrada a salir, así fuera a la U, extrañar cosas que parecían muy normales. Tuve y tengo muchos días en que estoy muy baja de ánimo. Me enfermé muchísimo, la ansiedad a tope literal. Gracias a eso, pues me enfoqué en dibujar, pintar y así. El arte como terapia, Tatiana, arte terapia. Seguro que te ayudó muchísimo, porque por medio del arte puedes y por medio de los colores puedes expresar todo eso que estabas llevando ahí dentro. Aunque hace falta, por supuesto, seguir con la psicoterapia porque esos momentos de tensión nos van mostrando aquellas cosas que a veces no solemos ver cuando estamos en el corre-corre. Vale la pena detenernos ahí.
en esos síntomas, sobre todo en esos días donde el ánimo estaba bajito. Bueno, por acá está María Camila. Uy, no, yo me enloquecí. Llegó un momento en que quise cambiar todo el cuarto y me sentía con mucha ansiedad. Así, yo creo que todos le hicimos cambio en nuestras casas, ¿no? Pintamos, arreglamos aquello que siempre habíamos querido arreglar y no teníamos tiempo. Los papás también se dedicaron a hacer cosas, incluso a sembrar. Los míos sembraron las huertas caseras, en fin. Bueno, Coraima, vamos a ver que los chicos están muy callados. A ver, venga, a ver. ¿Quién anda por ahí? Cristian, hola. Los Sebastián, John Sebastián, Juan Sebastián. Dice Coraima, pues fue duro, ya que cuando comenzó todo eso, estaba peleando con mis papás y me fui de la casa peleando. Estaba peleando con mis papás y me fui de la casa. Fue duro estar sola, lejos de mi hijo y mis papás, ya que nunca me había separado de ellos. Pero igual después de eso cambió y me quedaba en la casa de ellos y después me volví a vivir sola. Pero ahora ya comparto más con mi niño. Ok, vale. Gracias, Coraima. Bueno, todos con retos, ¿no? Todos con retos. Algunos tuvimos sensaciones o emociones más ligadas a la ansiedad, otros a la tristeza, también el aburrimiento, pero ¿por qué no? También la alegría. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, gracias por compartir. A todos los que compartieron, les agradezco enormemente. Esta mañana hice el mismo ejercicio y concluyo que los seres humanos definitivamente somos seres de adaptación. La mayoría coincide con que mejoraron su cercanía con la familia a pesar de las dificultades relacionales y aprendizajes a nivel personal. Yo aún no me adapto del todo. No, sí, yo estoy de acuerdo. Aún no se adapta del todo, pero yo tampoco me imaginé sobrevivir a todo ese estrés, pero se logró. Entonces, digamos que ahí pongámonos todos un puntico positivo porque hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, totalmente. Ok, bueno, entonces, ¿qué vamos a ver hoy y mañana? Porque esta clase es larga. Primero, vamos a hablar de la definición de los trastornos depresivos. Luego hablaremos un poquito del duelo normal y patológico, luego de la epidemiología, la clasificación de los trastornos mentales según el DSM-5, la etiología, la presentación clínica y escalas para usar. Y finalmente, el tratamiento médico. Bueno, para ustedes, ¿qué es la depresión? Ojalá los que no han participado, Juanse, Joan Sebastián, Daniela Gómez, las Danielas, Lina Fernanda Riaño, cuéntame, Mafe Zapata. ¿Qué es para ustedes la depresión? ¿Qué tienen en sus mentes cada vez que se pronuncia esa palabra? ¿Qué saben de los trastornos depresivos? Coraima dice estar triste. Laura dice profunda tristeza. ¿Qué más? Pienso que la depresión es como sentir que todo sale mal y que no encaja en ningún lado. Sebastián Parra dice, un estado en el que no se quiere hacer nada, con una profunda tristeza. Sentirse muy triste, algo ajeno a todo lo que nos rodea. Sentir que nada sale bien.
María Camila, profe, la verdad para mí la depresión es sentir un vacío, es algo que te hace sentir triste, ansiosa, inquieta, es algo como si te faltara algo, pero no puedes llenar. Y aparte de eso, no tienes ganas de nada y que en ninguna parte se encaja. Concuerdo con Juliana. Ok, perder el interés en las cosas. Ajá, sintomatología. Pérdida de interés por las cosas y baja autoestima. Es como si no se pudiera hacer nada. Ok. Bueno, en esta clase muy probablemente vayamos a mover fibras. A veces nosotros tenemos vivencias de vida relacionadas con la depresión. ¿Quién alguna vez no ha dudado si tiene o no depresión por una tristeza profunda, no? Yo creo que a todos alguna vez nos ha pasado. Y probablemente muchos hace poco o quizás ahora estén pasando por una sintomatología que los lleva a pensar que están deprimidos. En casos donde haya alguien que sienta que necesita algún tipo de apoyo, no dude en escribirme. A veces yo estoy ocupada, pero si ustedes me escriben, yo intento sacar un tiempo y si es necesario sacamos un espacio pues de tutoría. No es una intervención psicológica, pero sí puede ser un espacio para escucharlos al menos, ¿vale? Muchas gracias por el compartir. Entonces, para comenzar la clase de depresión, les voy a leer un caso. Entonces dice así, caso clínico de depresión. Déjame en paz y vete. No quiero ni oír hablar de comida, le dijo Chris a su marido Matt, que había entrado en el dormitorio de ella para invitarla a que bajara a cenar, porque esa noche él y las hijas del matrimonio habían preparado la cena. ¿Por qué no me dejan en paz de una vez? Ay, perdónenme, tengo que contestar esta llamada. Qué pena. Denme un segundo, perdónenme. Perdón, muchachos, no suelo hacer esto en mis clases, por supuesto, pero estoy esperando una llamada que tengo que contestar. Bueno, muy bien, entonces voy a volver a retomar. ¿Por qué no me dejan en paz de una vez? Pensó Chris mientras tiraba el edredón para taparse hasta la cabeza. Y a pesar de todo, se sentía culpable por la forma en que se había dirigido a Matt. Sabía que su familia hacía todo lo posible por agradarla y para que se sintiera mejor, pero no podía evitarlo. Chris se siente física y emocionalmente agotada. Ni siquiera me acuerdo de cuándo fue la última vez que me sentí bien. Puede que alguna vez el año pasado o quizás nunca. Piensa con enorme tristeza. Siempre había sido muy trabajadora, pero ahora no se sentía con fuerzas de hacer nada, tan solo de quedarse. Katy, la hija de 13 años, le decía a Chris que su problema era que odiaba a todo y a todo el mundo, incluida la familia. Linda, su otra hija de 11 años, le decía, todo hay que hacerlo como a ti te gusta, mamá. Nos echas la bronca por cualquier tontería, no escuchas a nadie. Matt hacía ya tiempo que había dejado de preocuparse por el mal humor de Chris, por sus malos modos y su desinterés por el sexo. Un día oyó que Matt le decía a su hermano por teléfono que ella estaba siempre gruñendo, nerviosa y metida en sí misma, y que si no fuera por las niñas, no sé lo que haría. Matt ha intentado llevarla al médico, pero Chris se niega y le dice que su marido y sus hijas tienen la culpa de todo lo que pasa. Cada vez que su marido le propone ir al médico, Chris se pasa varios días enfurecida. Matt no sabe a qué se refiere Chris cuando dice que ellos tienen la culpa de todo lo que le pasa. No sabe qué hacer con su mujer y tiene la sensación de que vive en un campo de minas, porque no sabe en qué momento ni por qué razón Chris va a estallar en un enfado y mal humor. Matt intenta recordar los tiempos en los que eran felices juntos, pero el comportamiento de Chris no le permite ni siquiera recordar los buenos momentos. En los 2 últimos meses, Chris ha perdido 5.5 kilogramos, tiene problemas para dormir y se muestra hostil y enfadada y a la vez culpable.
no tiene ganas de divertirse. ¿Para qué molestarse? No hay nada divertido. La vida es una cosa deprimente y sombría. Se siente atrapada, impotente, desesperanzada e indefensa. Y está convencida de que nada ni nadie merece la pena. Ojalá me muriese de una vez para no tener que hacer nada nunca más, piensa Chris, mientras sigue en la cama arropada hasta la cabeza. Ok, sintomatología que les llame la atención del caso. En términos de los trastornos en cada una de las funciones mentales. Así vamos estudiando. Ideación suicida. Anedonia. Está hostil, agresiva. Irritable. Adinamia. Pensamiento, ideación de culpabilidad, ideas negativas, ¿no? Así es, Tatiana. Bueno, ok. Entonces, ténganlo ahí en mente. Pueden seguir escribiendo y mientras tanto vamos a seguir con nuestra siguiente diapositiva, que va a hablarnos un poco de esa sintomatología de la depresión. Entonces, es importante primero decir que no hay una depresión. Hay varios trastornos depresivos a los que llamamos las depresiones, ¿no? Entonces, además, en cada persona cambia la sintomatología depresiva, no en todas se presenta de la misma manera. Entonces, las depresiones son un grupo heterogéneo de trastornos afectivos que se caracterizan por múltiples síntomas. Fíjense que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 síntomas. De esos síntomas, solamente uno es la tristeza. Ustedes en el caso clínico anterior escucharon lo de llorar, lo de la tristeza y demás. No, ¿verdad? Y fíjense que cuando uno piensa en depresión, piensa de una en tristeza, pero no necesariamente esa es la emoción predominante. Uno puede encontrar personas que están más irritables que tristes, más ansiosas que tristes, o incluso con dolores somáticos más que con tristeza. Pero sí habían otras sintomatologías. ¿Tenía inhibición psicomotriz? Sí. Ideas negativas, contenido de ideas negativas. Vimos que sí. Hipoprosexia no es claro. Lentitud del flujo ideatorio. Son también síntomas que se pueden. En ocasiones anorexia e insomnio. ¿Qué síntomas tenía ahí que nos llamaran la atención? Una pérdida de peso de 5.5 kilogramos en los 2 últimos meses, que eso es bastante. Y dice que tiene problemas del sueño. Pueden manifestar ansiedad y síntomas somáticos. Esos son algunos de los síntomas que se pueden dar. Entonces, esto para llamarlos un poco a la reflexión de que no necesariamente las personas cuando están deprimidas, un síntoma principal es la tristeza. Y eso hace que en ocasiones sea mucho más complejo determinar qué es una depresión y no otra patología. Pero bueno, hablaremos más adelante de eso cuando tengamos el espacio de la presentación clínica de los trastornos depresivos. Entonces, cuando hablamos de depresión, por lo general esas depresiones se dan por pérdidas.
Entonces, por eso utilizamos la palabra aquí de duelo. Los duelos usualmente los usamos más para hablar de pérdidas familiares, ¿no? De muerte. Pero no necesariamente el duelo es solamente cuando alguien muere, sino cuando dejamos de tener una pareja o cuando entramos en cuarentena y entonces perdimos la posibilidad de ir a nuestra universidad, trasladarnos, tener un espacio para nosotros, nuestros amigos, dejar de vernos con nuestros familiares, dejar de ir a la piscina, de ir al centro comercial, en fin, esos son duelos. Y esas pérdidas, de alguna manera, las personas los afrontan de maneras diversas, ¿vale? Aquí estamos un poco centrándonos en ese duelo por pérdida, por muerte. Y en cuanto a eso, pues uno puede encontrar unas diferencias entre un duelo normal, que es ese duelo que uno usualmente puede afrontar, que como dice ahí es normal, y el otro que es un duelo patológico y que necesita ser, eh, pues, necesita ser llevado con un seguimiento por parte de psicología, por parte de psiquiatría. Entonces, cosas importantes, que la duración de un duelo normal, pues es transitoria y limitada. En cambio, un duelo patológico es prolongado, entonces se prolonga mucho más de lo que uno usualmente esperaría para el tipo de pérdida que se ha tenido. La intensidad, pues el duelo normal es proporcional a la situación que genera eh, el duelo, ¿no? Entonces no le vamos a pedir a alguien que se ría cuando acaba de perder a su abuelo o a su abuela. Obviamente hay tristeza, tenemos menos ganas de salir, estamos un poco más irritables, perdemos un poco esa vivacidad de la vida, no tenemos muchas ganas de hacer lo que antes nos gustaba, un poco la anedonia, en fin, normal. Pero eso es distinto a tener una intensidad desproporcionada, ¿no? Entonces, cuando yo ya dejo de hacer cosas, ya la vida me parece que no tiene sentido, no le encuentro ningún gusto a nada y estoy pensando en morir. Entonces ahí uno dice, oye, ya el duelo se está volviendo patológico, eso no es parte de las conductas normales que uno, o del proceso normal de duelo que uno tendría. El tiempo, bueno, eso es algo que es muy debatible porque hay libros que dicen que el duelo patológico comienza después de los 2 años de la pérdida y que es normal de, pues, hasta los 2 años, ¿no? Eso depende un poco. Igual no nos vamos a detener en duelo porque vamos a tener una clase solo para hablar del duelo, porque finalmente nosotros en la clínica trabajamos con personas que están en duelo y tenemos que aprender a reconocer cuál es ese proceso. Y el funcionamiento habitual en un duelo normal es ligero, sí, claramente nosotros vemos que está afectada nuestra funcionalidad habitual, pero tampoco llega a ser severo. Entonces esa es la diferencia entre el duelo normal y el duelo patológico. Entonces cuando vemos un duelo patológico podemos estar pensando que ya podemos comenzar a ver una sintomatología de un trastorno depresivo. Hablemos un poquito de la epidemiología. Nada que ustedes no sepan, porque esto ya lo habíamos visto antes. Acuérdense ustedes que la depresión es más común en mujeres que en hombres, ¿sí? Entonces, según el estudio de salud mental, un 10.6 de las mujeres han tenido depresión y un 6.2 en los hombres. El promedio de inicio de 25 a 30 años, aunque en los adolescentes se está comenzando a ver que la tendencia es aumentar en la adolescencia y justo con la ideación suicida. También lo que se ha notado es que las depresiones aumentan con la edad. Habíamos dicho que los adultos mayores tienen muchas pérdidas sensibles y otras no tan sensibles, pero pérdidas al final que van a poner a este adulto mayor en un riesgo de tener un trastorno depresivo, pues en algunos casos. Este dato que ustedes ven aquí me parece muy interesante, porque cuando ustedes están en el piso de medicina interna, ustedes pueden encontrar que entre un 20 o 25% de los pacientes
puede llegar a tener un trastorno depresivo y nadie se da cuenta. Los pacientes hospitalizados pueden estar ahí por el EPOC, pueden estar ahí por su diabetes, pueden estar ahí por X cosa. Pero además de eso, hay una gran probabilidad de que tengan un trastorno depresivo y que se nos pase, que nadie se haya dado cuenta. Más frecuente en mujeres, nuevamente. Es menos frecuente en aquellos que son casados y solteros y es más frecuente en divorciados, viudos o separados. Entonces, bueno, esto es bien interesante también porque cuando veamos conducta suicida, vamos a ahondar en esos factores de riesgo de la conducta suicida. Allí una de las cosas que dice es que uno de los factores protectores es estar casado y tener hijos. Se ha visto que definitivamente son factores protectores allí. Datos interesantísimos, muchachos. Pónganle ustedes ahí un número a las personas que tienen depresión y van a consulta al psiquiatra de una. Como cuando a mí me duele la cabeza terriblemente, me voy para el médico. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es el porcentaje de la gente que acude a las citas de psiquiatría? Porque sienten que están demasiado tristes. En porcentaje. Estamos entre el 5, 15, 10%. Ok. Pues los pacientes deprimidos que consultan a psiquiatría están en el 0.2%. 0.2. Los pacientes que consultan al médico general, pues porque se sienten mal emocionalmente, adivinen de cuánto es. ¿No es 2%? No, ahí sube un poco más y es un 9%. ¿Y saben por qué sube más? Porque es más fácil sacar, bueno, sí, también la accesibilidad al médico general es más fácil que con el psiquiatra, pero sobre todo porque también hay un estigma de decir yo voy al psiquiatra. ¿Cómo así que va a pedir una cita con el psiquiatra? No, pues mejor voy con el médico general. Ahora, hay un 89% que tienen el trastorno, pero que nunca han acudido a una cita médica. No saben que están deprimidos y por tanto no tienen la opción de recibir un tratamiento efectivo. ¿Y hay tratamientos efectivos? Sí. Ahora, ¿qué es importante? Pues es importante que todos los que somos parte del personal de salud aprendamos a sospechar, a diagnosticar y a tratar de manera adecuada pues el trastorno. ¿A ustedes alguna vez un médico o una enfermera les ha consultado sobre su salud mental? Específicamente en términos depresivos. Muy pocos. Bueno, pues adivinen cuál tendría que ser nuestra tarea como enfermeros y enfermeras. Justamente lograr detectar este tipo de trastornos. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Nos hemos dado cuenta que cuando el personal sanitario pues hace un diagnóstico precoz, lo que va a hacer es que va a disminuir los costos, tanto clínicos, pero también para la persona y para la familia. Entonces va a traer muchos beneficios, pues porque vamos a evitar la cronicidad de la enfermedad. Entonces, cuanto antes se diagnostique, es mucho mejor. Pero hay otra dificultad cuando estamos hablando de los trastornos depresivos, y es que los médicos por lo general no diagnostican bien el trastorno. Es más, es que ni siquiera preguntan. Y por otra parte, los psiquiatras incluso
tampoco diagnostican bien a veces los trastornos depresivos y los confunden con trastornos de ansiedad y le dan a los pacientes ansiolíticos y esto lo que genera pues al final es que se empeora el cuadro y no se recuperan porque el medicamento que está recibiendo no es el adecuado. Y lo que nosotros estamos viendo es que cuando una persona recibe antidepresivos formulados, pueden ser efectivos hasta en un 70% de los casos. 70% de los casos, o sea, eso es muchísimo. Pero a veces sucede que ese 9% que va al médico, pues de ahí un porcentaje muy pequeñito será el que dé con un muy buen médico que sea capaz de sospechar un trastorno depresivo y que pueda ser formulado de manera correcta o que se haga una interconsulta con psiquiatría. Ok, entonces ustedes deben tener en su celular el DSM-5. Es hora de sacar el celular. Quien lo tenga en la mano y esté chateando, hágame el favor. Va a dejar de chatear, de ver TikTok y, y vamos a mirar aquí el DSM-5. Ay, bueno, cuña aquí, mientras ustedes buscan el DSM-5 en su celular. Quien no, pues bájelo de una vez. El grupo de litiasis podría trabajar con Yuri Gisela, por favor. El plan es que, espero que no hayan adelantado demasiado, pero que puedan trabajar con ella y también que en este corte puedan trabajar los artículos. Entonces, les agradecería mucho que pudieran agregar a su grupo a Yuri, porque pues se unió al semestre un poco tarde. Estoy viendo aquí mi celular, entonces vi que me respondiste ahí. Bueno, ¿listo? ¿Ya tenemos el DSM-5? Listo. Entonces vamos a ir a trastornos depresivos. Listo. Tatiana, tienes micrófono, ¿cierto? Cuéntanos cuáles son los trastornos depresivos que nos habla el DSM-5. Voy. Está el trastorno depresivo persistente, trastorno disfórico premenstrual, trastorno depresivo inducido por una sustancia o medicamento, trastorno depresivo debido a otra afección médica, trastorno depresivo especificado, mm, creo que no hay más. No, ya lo que sigue es una ansiedad. Ok, muy bien. Gracias. Ahí te faltó el trastorno depresivo mayor, creo que no lo nombraste. Creo que no lo vi, profe. Sí. Entonces tenemos el trastorno depresivo mayor, tenemos ahí el trastorno depresivo persistente o distimia, antes se conocía como distimia, como dijo Tatiana, trastorno disfórico premenstrual. Tenemos ahí el trastorno depresivo inducido por alguna sustancia psicoactiva, puede ser un medicamento. Tenemos trastornos depresivos, pues que no son especificados, es decir, que no cumplen ninguno de los criterios para que sea puesto ni en mayor, ni en trastorno disfórico premenstrual, etc. Bueno, muy bien. Y hay otro que pues es una clasificación también que hay sobre otro trastorno depresivo
especificado. Entonces, ahí está la depresión breve recurrente, el episodio depresivo de corta duración y el episodio depresivo con síntomas insuficientes. Y síntomas insuficientes es que no alcanzan para diagnosticarse como un trastorno depresivo mayor, por ejemplo. Entonces, aquí vamos a encontrar una diapositiva que nos habla un poco del DSM-5, cómo hace esas clasificaciones, qué tiene en cuenta para clasificar o hacer grupos de trastornos depresivos. Entonces, primero, hay que decir que lo que se evalúa es el patrón de la enfermedad. ¿Cómo así? Es decir, si la persona presentó por primera vez la enfermedad, si es un episodio que es recurrente, es decir, que se ha dado varias veces en la vida, si es un episodio estacional, sobre todo en los países donde tienen estaciones marcadas, tienen momentos en el año donde las personas son más depresivas, especialmente cuando falta la luz solar. Y pues entonces vemos que tiene un patrón estacional. También hay personas que ciclan muy rápido, es decir, tienen trastornos depresivos de corta duración y nuevamente vuelven a su estado de eutimia. Por otro lado, tenemos el inicio temprano. Un inicio temprano se da antes de los 21 años y un inicio tardío se da después de esta edad, después de 21 años. También encontramos que puede haber el inicio depresivo periparto, es decir, cuando estás antes del parto o después de dar a luz, después de tener el parto. Entonces, por eso se llama periparto. Cuando hablamos de severidad, nos estamos refiriendo a la severidad de la sintomatología. Si es una sintomatología que es leve, si es moderada o es severa. Cuando hablamos de remisión, entonces hablamos básicamente de remisión parcial o completa, o bueno, total. ¿Qué significa eso de la remisión? Pues significa que una persona con depresión puede tener una remisión total cuando después del tratamiento y de todo no hay ningún síntoma de la depresión, y parcial es cuando se han eliminado una gran cantidad de síntomas, pero sin embargo siguen presentes algunos. También hay otro elemento que se tiene en cuenta, que son las características clínicas, y ahí entonces, como yo les decía, hay diferentes tipos de características clínicas en la depresión. Unos tienden a ser más melancólicos, que son esa persona que tú ves triste, que llora con facilidad, sí que está muy lábil emocionalmente, que es de alguna forma la más fácil de diagnosticar. Hay otras, en cambio, que tienen depresiones psicóticas. Entonces, tú también vas a encontrar episodios de alucinaciones, de delirio y demás en el trastorno depresivo mayor, que es sobre todo donde más se da. Y encontramos también que hay casos donde las personas tienen una sintomatología más ansiosa, sin que sea un trastorno de ansiedad, sino un trastorno depresivo. Por eso es que los médicos se confunden, e incluso los psiquiatras, y terminan pensando que es un trastorno de ansiedad cuando en realidad es un trastorno depresivo. Vamos a entrar un poquito más en detalle más adelante. Ahora hay una cosa muy importante aquí. Hay depresiones que son primarias y depresiones que son secundarias. Básicamente las causas de las depresiones primarias tienen que ver con la bioquímica cerebral, con la genética que tenga la persona, con las situaciones biopsicosociales que se estén dando, con los cambios neuroendocrinos también que se pueden dar, los factores psicológicos también. Pero cuando hablamos nosotros de una depresión secundaria, estamos hablando que la depresión se presenta porque hay otra causa que la genera. ¿Cómo qué? Por ejemplo, hay enfermedades neurológicas
como la enfermedad de Alzheimer, como la enfermedad de Parkinson, algunos tumores cerebrales, cefaleas, epilepsias, etcétera, que presentan o tienen más probabilidad de que la persona desarrolle un trastorno depresivo secundario a estas patologías. También están pues los factores endocrinos, como por ejemplo el hipotiroidismo, que lo habíamos visto antes, el trastorno del calcio, el posparto y también el síndrome premenstrual que tiene que ver con lo endocrino, la hipoglucemia también. También hay tumores que están muy relacionados con que la persona presente una depresión, como por ejemplo el cáncer de páncreas. Ustedes pueden decir, ay, profe, pero es que obvio, no, que tiene cáncer, ¿cómo no se va a deprimir? Sí, pero lo que pasa es que hay unos tipos de cáncer donde se ha notado que es más prevalente los trastornos depresivos y en este caso el cáncer de páncreas es una de esas patologías que más fácilmente generan trastorno depresivo. Las cirugías cardiovasculares, ustedes pueden hacer una búsqueda y van a encontrar en la literatura que después de una cirugía cardíaca a las 2 semanas los pacientes suelen presentar trastornos depresivos. Entonces, también se considera una causa que hace la depresión secundaria. Y algunas infecciones como influenza, hepatitis e incluso el SIDA también me puede generar depresiones. Entonces, esas serían depresiones secundarias. Bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Preguntas, dudas? Ok. La remisión total, que la persona ya no tiene sintomatologías de la depresión. Sale completamente, no tiene síntomas. Se logra con el tratamiento que toda la sintomatología desaparezca. Ok. Entonces, vamos a volver a nuestro DSM-5. Aquí pues ustedes van a ver algunos de los trastornos que se muestran allí. Ahí encontramos, y sobre todo hoy vamos a profundizar en la depresión mayor. Luego vienen los trastornos, el trastorno depresivo persistente, que es una depresión pues menos grave, que comprende síntomas crónicos a largo plazo, que tiene que ser mayor a 2 años, que no incapacita a la persona, pero si bien la incapacita, sí la limita frente a su funcionamiento máximo. Es una persona que puede tener mucha más energía o sentirse bien, pero finalmente esta tristeza o esta sintomatología depresiva pues no le permite dar su 100%. También encontramos el trastorno disfórico premenstrual, que se da en los ciclos menstruales, y ahí se debe tener en cuenta que la persona haya presentado depresión, ansiedad, labilidad emocional muy importantes, o sea, realmente marcadas en la mayoría de los meses del año anterior al que se consulta. Usualmente, pues, esta sintomatología ocurre en la última semana, la fase lutéica, antes de la menstruación y desaparece pocos días después que la persona ha tenido el periodo menstrual. Y también encontramos el trastorno depresivo debido a otra afección médica. Entonces ahí es cuando usted, por medio de la anamnesis, historia clínica, análisis de laboratorio, etcétera, usted sabe que el trastorno es consecuencia fisiopatológica de otra afección médica, ¿sí? Entonces ahí se clasifica como un trastorno depresivo debido a una afección médica. También está por el consumo, como habíamos dicho con Tatiana, de sustancias o medicamentos. ¿Todos tienen ahí su DSM-5? ¿Ya lo tienen todos, muchachos? Quiero saber.
porque vamos a leer. Entonces yo pongo leer aquí como loca, pues qué pereza, se van a dormir ustedes mientras les leo. A ver, entonces miren, en el DSM-5, gracias pues, al DSM-5, los psicólogos clínicos y los psiquiatras, que son los que hacen este tipo de diagnósticos, pues pueden saber qué síntomas son necesarios para que la persona clasifique o no al diagnóstico. Nosotros como enfermeros y enfermeras necesitamos conocer esto para no ser parte de esa vergonzosa población sanitaria que no logra reconocer un trastorno depresivo. Y por eso estamos aquí viendo los síntomas que nos habla el DSM-5. No para diagnosticar, porque nosotros no hacemos eso, pero sí nos puede ayudar para saber con más claridad si alguien necesita con urgencia que lo vea un psicólogo clínico o un psiquiatra para que le haga un diagnóstico. Entonces vamos a ahondar en el trastorno depresivo mayor. Entonces, hay varios criterios, debe cumplir en este caso el criterio A, el criterio B, el criterio C, el criterio D y el criterio E. El criterio A, ¿qué dice? 5 o más de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas y representan un cambio de funcionamiento previo. Al menos uno de los síntomas es: 1, estado de ánimo deprimido o pérdida de interés de placer. O sea, por lo menos obligatoriamente tiene que tener ánimo deprimido o pérdida de interés o de placer. No incluir síntomas que se pueden atribuir claramente a otra afección médica, porque si es de otra afección médica, ¿cuál sería el diagnóstico? Pues el diagnóstico sería un trastorno depresivo secundario a una condición médica y no al trastorno depresivo mayor. Ok, entonces vamos a leer pues los síntomas que están aquí en el A, ¿listo? Recuerden ustedes que tiene que cumplir por lo menos 5 de los 9 criterios que están aquí y uno de esos síntomas tiene que ser estado de ánimo deprimido o pérdida de interés de placer. Entonces dice número 1, estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprende de la información subjetiva. Se siente triste, vacío, sin esperanza o de la observación por parte de otras personas. Esto es importante. En niños y adolescentes el estado del ánimo puede ser irritable. En los niños se da más que ellos, tú los ves más irritables, más agresivos de lo normal, más que tristes y llorando. Segundo, disminución importante del interés o del placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día, casi todos los días, como se desprende de la información subjetiva o de la observación. Tercero, pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso, modificación de más del 5% del peso corporal en un mes o disminución o aumento del apetito casi todos los días. 4, insomnio o hipersomnia casi todos los días. 5, agitación o retraso psicomotor casi todos los días. 6, fatiga o pérdida de energía casi todos los días. 7, sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada, puede ser delirante, casi todos los días, no simplemente el autorreproche o culpa por estar enfermo. 8, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o para tomar decisiones casi todos los días, a partir de la información subjetiva o de la observación por parte de otras personas. 9, pensamientos de muerte recurrentes, no solo miedo a morir, ideas suicidas recurrentes sin un plan determinado, intento de suicidio o plan
o un plan específico para llevarlo a cabo. B. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. C. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica. D. El episodio de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, trastorno delirante o un trastorno especificado o no especificado del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. E. Nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco. ¿Por qué? ¿Por qué se excluye si una persona ha tenido un episodio maníaco o hipomaníaco? Porque en ese caso estamos hablando de TAP. La división del TAP, ¿cómo es? Hay TAP tipo 1 y TAP tipo 2, ¿verdad? La tipo 1, ¿cómo es? Ajá, hay fases maníacas. ¿En cuál? La tipo 1, ¿no? Ujú. Hay fases maníacas y fases depresivas o solo maníacas. En la tipo 2, tipo 2, ¿qué pasó? Sí, hay episodios depresivos. Hay episodios depresivos mayores. Pero ¿y qué más pasa? Otra característica del TAP tipo 2. Hipomanía. Muy bien. Hipomanía. Perfecto. Ok, ¿hay alguno de los trastornos que ustedes vean en el DSM-5 que quisiera que leyéramos? ¿Que quisieran leer? ¿Que quisieran profundizar? ¿O estamos bien con la depresión mayor? Bueno, en todo caso, si ustedes tienen algún interés especial por estudiar y por entender un poquito más los criterios diagnósticos, por ejemplo, del trastorno disfórico premenstrual o del trastorno depresivo persistente, pues entonces ustedes se pueden dirigir al DSM-5, ahí van a encontrar toda la descripción de cada uno de los trastornos con sus síntomas, ¿vale? Por ahora vamos a profundizar sobre el trastorno depresivo mayor. Entonces, en general, hablemos de la etiología. Etiológicamente, encontramos que hay a nivel biológico causas genéticas y esto se da porque se han hecho estudios donde se ha calculado que aproximadamente el 36% al 75% hay de heredabilidad de una patología como esta, un episodio, un trastorno depresivo. Y por eso, pues entonces estamos encontrando que hay trastornos que responden directamente a, a una historia genética. Entonces, familia que ha tenido trastornos depresivos, que ha tenido trastorno afectivo bipolar, etcétera. Especialmente uno lo sospecha cuando son depresiones mayores, cuando hay sintomatología psicótica, etcétera. Cuando uno encuentra depresiones menores,
uno se da cuenta que probablemente el origen puede ser más psicológico o psicosocial. Pero entonces son cosas que hay que estudiar con pinzas, por eso hay que hacer una muy buena anamnesis. En la bioquímica cerebral se ha llegado al consenso de que hay un déficit de serotonina, dopamina y norepinefrina, ¿sí? ¿Cómo sabemos eso? ¿Porque medimos en el cerebro estas sustancias? No. Realmente lo sabemos por cómo evoluciona la persona ante medicamentos que aumentan la concentración de serotonina, de dopamina y de norepinefrina. Entonces, básicamente tengan en su cabeza, acuérdense ustedes de una de las clases que vimos de aspectos neurobiológicos, cuando vimos todo lo de neurotransmisores, entonces en el déficit de serotonina, dopamina y norepinefrina, encontramos trastornos depresivos. Sin embargo, pues hay otros neurotransmisores que también se han nombrado y se han asociado, pero los más importantes siguen siendo estos. Etiología, bueno, aquí yo creo que ya les hablé de esto antes, un poco de las etiologías que tienen que ver con el origen orgánico y hormonal de las infecciones, de las enfermedades cardiovasculares, el infarto agudo de miocardio, la cirugía cardíaca, factores endocrinos, el cáncer y aspectos neurobiológicos. Bueno, neurológicos, perdonen. Eso ya lo habíamos hablado. Es importante decir que el trastorno depresivo suele tener patologías mentales de comorbilidad. ¿Cómo así? Comorbilidad es que la depresión se presenta o está de la mano con otra patología. Eso pasa mucho en los trastornos del pánico, en la fobia social, en el alcoholismo y en general en la farmacodependencia. Entonces, para que lo tengan en cuenta, patologías que hacen más comorbilidad con el trastorno depresivo. Ok, también seguimos con las causas aquí secundarias, estamos hablando de medicamentos. Hay hipotensores, antibióticos, medicamentos cardíacos, anticonceptivos, como ya habíamos hablado antes, analgésicos y antiinflamatorios, que pueden tener unos efectos secundarios que van a generarme una mayor susceptibilidad al desarrollo del trastorno depresivo. Por eso en la anamnesis no es pérdida de tiempo preguntarle a la persona que se está tomando. Ay, profe, pero ¿para qué yo le pregunto eso si eso no tiene que ver con lo mental? Pues claro, usted tiene que ver qué antibióticos se está tomando, qué hipotensor, desde cuándo se lo está tomando y si de alguna manera cuando usted va a revisar los efectos secundarios, usted encuentra que puede desarrollar un trastorno depresivo, porque puede que la persona esté presentando un trastorno depresivo secundario a un medicamento. Ok, bueno, hasta ahí cómo vamos, ¿todo bien? ¿Quieren 5 minutos para tomarse el cafecito de media tarde? Ok, listo. Entonces nos vemos a las 5:20, 5:23, 5:23. Vayan por su cafecito, ya seguimos.
Hola. Bueno, ¿están por ahí? ¿Ya volvieron? ¿Se tomaron su cafecito? Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Dentro de la etiología, pues por supuesto, está la etiología que tiene que ver con lo psicosocial. Entonces, aquellas personas que han tenido una historia de maltrato en la infancia son más susceptibles de desarrollar trastornos depresivos en la adultez. Más adelante, en otra clase, vamos a ver el por qué. Sin embargo, pues para hacer una aproximación, hay que decir que los niños, ustedes saben que los niños están en desarrollo cerebral, ¿verdad? Resulta que los momentos de estrés, de ansiedad, de miedo, generan unos cambios a nivel de neurotransmisores y a nivel anatómico, a nivel cerebral. Y eso hace que sean más susceptibles al desarrollo del trastorno de ansiedad, trastornos depresivos, y si la persona tiene eh, historia genética familiar de los trastornos mentales, es mucho más probable que los desarrolle a un niño que de pronto no tiene una historia de maltrato. Las pérdidas importantes también hacen parte etiológica, esos duelos, perder a la mamá a edades tempranas, al papá, un hermano, cosas muy, muy importantes en tempranas edades, eso siempre va a marcar, pero también los adultos, por supuesto, que tienen pérdidas valiosas, pues los predisponen para eh, tener un trastorno depresivo, pues si no se lleva a cabo las fases del duelo adecuadamente y si no se recibe ayuda en un momento en que la persona lo llegue a necesitar. Una de las cosas que me han sucedido cuando trabajo con adolescentes es que cuando yo veo a alguien que tiene un trastorno depresivo con ideación suicida y es alguien joven, yo le pregunto si eh, tuvo algún abuso sexual en su niñez. Yo recuerdo alguna vez que una estudiante mía en práctica entró en shock. Estábamos haciendo una práctica con niños y estábamos haciendo examen físico y demás. Y en un momento ella comenzó a llorar y a llorar y a llorar y no paraba de llorar. Entonces, pues bueno, ahí yo fui a hablar con ella y entonces ella me comienza a contar que ella se quiere suicidar, que ella no quiere vivir más, que ha estado buscando en las redes formas de hacerlo porque no soporta más su vida. Cuando yo comienzo a indagar sobre, pues, qué ha pasado alrededor de ella, si tiene familia también con trastornos mentales o algo similar, ella pues lo niega, no toma medicación, es una chica pues joven que pues por lo que me estaba diciendo no había tenido unas condiciones tan adversas de vida como uno esperaría. Sin embargo, cuando yo le pregunto si ha sido abusada sexualmente, ella me dice que sí, que real, y ahí cuando le hago la pregunta, entonces esta mujer se ataca a llorar de una manera impresionante. A mí me conmueve todavía cuando la recuerdo. Y me ha contado la historia, como la mayoría de los casos, cuando la gente está discutiendo sobre el abuso sexual, que pues ese abusador es alguien muy cercano a la familia. En ese caso era un tío que tenía que ver todos los días, porque vivía en la misma casa, y tenía que recordar siempre que lo veía, pues los múltiples abusos sexuales que había cometido con ella. Entonces, esto para decir que uno de los factores
o etiológicos en este trastorno es el abuso sexual. Y hemos visto que hay una relación con la ideación suicida a tempranas edades. Otro aspecto etiológico tiene que ver las situaciones estresantes que estamos viviendo. Por ejemplo, si usted tuvo a su papá hospitalizado al borde de la muerte, o usted tuvo problemas económicos en esta pandemia, bueno, en fin, todo lo del estrés que ustedes se puedan generar, esas situaciones estresantes. Después de que usted ha luchado y ha estado ahí pues al frente, poniéndole el pecho, es probable en algunos casos que se presenten episodios depresivos. Por eso ustedes habrán escuchado en algunas pues en algunas revistas, periódicos, por ejemplo en El Tiempo, etcétera, en Semana, que dicen que después de esta pandemia del coronavirus, la gran pandemia será sobre los trastornos mentales, porque estas situaciones estresantes, pues por supuesto, generan y desatan esos trastornos emocionales. Aquí tenemos otra cosa importante, que es la desesperanza aprendida. ¿Alguien ha escuchado ese término, desesperanza aprendida? Ok. Pensemos en un río. Piensen en un río que tiene un caudal importante de agua y piensen que hay una persona que está en ese río. La persona que está en el río está intentando nadar en contra de la dirección hacia donde va el caudal. ¿Qué pasa con esa persona? Cuéntenme. Pues es difícil nadar, no consigue nada, se desespera más al no ver resultados en su lucha. Muy bien, Valeria. Justamente se trata de eso. La persona lucha una y otra vez, pero no consigue. Lo único que consigue es cansarse. Y llega un momento en que siente que los músculos ya no tienen más energía y deja de luchar. Entonces aprendió que no se puede hacer nada con esa situación, que simplemente hay que dejarse llevar por el caudal. Y de eso se trata la desesperanza aprendida. Cuando hay un niño que a tempranas edades ha sido víctima de maltrato, de situaciones complejas, e intenta salir una y otra y otra y otra vez de ahí, y la vida de alguna manera se empeña en mostrarle que él no puede, él termina creyendo que no puede y sencillamente siente que él está a merced de otros o de las situaciones de la vida y que nada está en su control. Por tanto, no le podemos pedir a esta persona que luche, porque ella ya siente que luchar no tiene sentido, porque ya lo intentó antes y encontró que de nada valía su lucha. ¿Es claro? La desesperanza aprendida. Ahora recuerdo una imagen de un elefante que fue encadenado cuando era muy pequeño. Y el elefante sigue creciendo, pero él estaba encadenado pues a una viga no muy grande. Pero cuando era pequeño intentó una y otra vez luchar para lograr romper esta cadena.
Sin embargo, pues no lo logró. Así que el elefante siguió creciendo y aún siendo grande, seguía amarrado allí a esa pequeña viga que solo con una patada y con fuerza podría haber sido liberado. Entonces, ese es el gran problema de la desesperanza aprendida, que las personas luego no se dan cuenta que ya no son las mismas que antes y que pueden volver a luchar y cambiar las situaciones. Entonces, por eso requerimos psicoterapia. También hay ambientes estresantes que son factores etiológicos. Piensen ustedes en esas zonas donde hay situaciones de violencia severas. Incluso pensemos en Bogotá. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que aquí había una mayor cantidad de personas con depresión? Un ambiente donde hay lejanía, donde tenemos miedo del otro porque de pronto nos roba, donde hay agresividad, donde hay mucho estrés, mucho movimiento. Entonces, esas condiciones ambientales hacen que la persona esté mucho más estresada. Incluso, bueno, y el estrés pues también es etiológicamente importante para la depresión. Hay un estudio que hizo la Universidad de los Andes, súper bueno, porque analizaban el tiempo en horas que usted pasa en un trancón y la probabilidad de que usted tenga un trastorno depresivo. Y adivinen qué, pues se dieron cuenta que efectivamente el estar en grandes trancones todos los días hace a la persona más proclive a tener un trastorno depresivo. Y tiene toda la lógica, ¿no? Acordémonos antes de la cuarentena cómo era el Transmilenio y el corre-corre y el calor y la gente pasando y el bus que no se mueve y usted cansado, fatal. Ok. Y finalmente, que aquí me voy a detener, vamos a hablar de los pensamientos distorsionados. Entonces aquí les voy a compartir pantalla. Espérenme, a ver si tengo por acá abierto. Sí. Regálenme un segundo. Conferencia. Trastornos. Pablo. No, mi amor, deja eso quieto, mi vida. Deja eso quieto, toma ahí agua. Bueno, entonces voy a compartir pantalla por acá. Y ustedes, muy juiciosos, van a ir tomando nota, porque esto les va a servir a ustedes, ¿ok? Entonces, miren, cuando nosotros estamos hablando de pensamientos distorsionados, nos estamos refiriendo a que el pensamiento no está centrado en la realidad, sino que está distorsionado. Es decir, es como si usted tiene unas gafas y todas las personas, cuando estamos hablando de un pensamiento normal, entonces usted ve con unas gafas que no son de color y que son, que tienen un aumento apropiado para su ojo, usted ve claramente, ¿cierto? Si usted se pone unas gafas con un aumento mayor al que necesita o menor de color azul, usted ve la realidad diferente a la otra persona, ¿verdad? O la ve diferente si se coloca otras gafas. Si usted tiene gafas rojas, por supuesto va a ver diferente la realidad. Entonces, nosotros convivimos en lo cotidiano con unos pensamientos.
y no son normales porque pues usualmente estamos ahí toda la vida, hemos convivido con ellos. Y no nos damos cuenta que hay pensamientos distorsionados. Entonces, aquí lo que vamos a ver es los tipos de pensamientos distorsionados que solemos tener. Sí, ya se ve, Carol. Vamos a ver entonces los tipos de pensamientos distorsionados que pueden existir. Sí, ¿no ha cargado? Ah, no, yo, ok, no me carga, no les carga. Qué raro. Voy a volver a compartir, ¿vale? Ahí, ¿qué tal? Ay, no, pues les voy a mandar entonces el link y ya. Y ustedes van leyendo del link y me van escuchando, ¿les parece? ¿Ya se ve? Ok, perfecto. Bueno, entonces aquí vamos a analizar el tipo de pensamientos distorsionados que usualmente uno puede tener que no se da cuenta. ¿Cuál es la tarea de ustedes en este momento? La tarea de ustedes es que piensen en esos tipos de pensamientos distorsionados que ustedes suelen tener usualmente. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. Ay, eso me dicen a mí en las terapias. Sí, sí, por eso es terapéutico esto también. Entonces, miren. Primero, filtraje. Se toman los detalles negativos y se magnifican, mientras que no se filtran todos los aspectos positivos de la situación. Palabras clave: terrible, tremendo, horroroso, no puedo resistirlo. Entonces, hace referencia a que pasa un suceso, usted tuvo su exposición, la profesora le dijo que le hacía falta X o y entonces usted dijo que la presentación estuvo terrible. Pero en realidad, la profesora pues también le dijo otros aspectos positivos de su presentación. Pero usted lo que hace es magnificar esos detalles negativos y no tener en cuenta los positivos. Usted filtra y se queda con lo negativo. Pensamiento polarizado. Las cosas no son blancas o negras, buenas o malas. La persona ha de ser perfecta o es una fracasada. No existe el término medio. Creo que eso es claro, ¿no? Es como, yo soy buena o soy mala para, pero más o menos no puedo ser. Soy 5 o soy 1, ¿sí? Estamos en polos. El término medio no existe ni le sirve a la persona. Esos grises están perdidos. ¿Es blanco o es negro? Generalización. Se extrae una conclusión general de un simple incidente o parte de la evidencia. Si ocurre algo malo en una ocasión, esperará que ocurra una y otra vez. Palabras clave: todo, nunca, nadie, siempre, todos y ninguno. Usted tuvo una experiencia amorosa compleja con un hombre, pero usted extrae una conclusión general y es que todos son iguales. Usted está sobregeneralizando. Incluso si fueron 3, está sobregeneralizando. Interpretación del pensamiento. Sin mediar palabra, la persona sabe qué sienten los demás y por qué se comportan de la manera en que lo hacen. En concreto, es capaz de adivinar qué sienten los demás respecto a ella. Es decir, usted ve una persona y entonces la persona está molesta y usted interpreta que esa persona lo que pasa
es que está de mal genio con usted o usted le cae mal. ¿La persona le dijo algo de eso? No. Usted está atribuyéndole a unas características no verbales un significado, pero eso no quiere decir que concuerde directamente con la realidad. Eso hay que contrastarlo. 5, tenemos una visión catastrófica. Se espera el desastre. La persona se entera o escucha un problema y empieza a decirse, ¿y si estallara la tragedia? ¿Y si me sucede a mí? Entonces, un poco lo que pasa también con las personas que están allá encerradas en su casita, viendo noticias. A veces son las abuelas que están allá viendo lo que pasa, y entonces resulta que robaron a alguien en el Transmilenio, o hubo X cosa que sucedió, y entonces, no, mija, no salga porque eso está terrible, porque están matando gente, porque están robando en el Transmilenio. Tatiana, ok, perdóname, es que me tienen que hablar, si quieren cuando me escriban, porque yo estoy en la pantalla del compartida. Entonces, igual con la pandemia, ¿no? Si bien hay que tener cuidados, hay personas que piensan que con salir a la ventana se van a contagiar, una visión catastrófica. No, y además de que se van a contagiar, se van a morir inmediatamente. Y entonces, además de que se contagian ellos, se van a contagiar todos los demás que estén en la casa. Y casi todos se van a morir. Entonces, es una visión catastrófica. Voy a volver a hablar del número 4, que es la interpretación del pensamiento. Es decir, Tatiana, que tú sin necesidad de que entables una conversación o que la otra persona te diga algo, tú crees saber qué sienten los demás y por qué se comportan como lo hacen, ¿sí? Entonces es como que si tú eres capaz de adivinar qué es lo que están sintiendo los demás. No, es que esa persona es así porque yo le caigo mal. ¿Te ha dicho que te cae mal? No, pero yo sé que es así. Yo sé que ella está haciendo eso por molestarme. Es que es obvio. Y nunca ha habido una confirmación de eso que está sucediendo. Solo que la persona interpreta el pensamiento de otro. No sé, Tatiana, si eso te queda un poquito más claro. ¿Sí? Ok. Entonces, sin mediar palabra, tú pareces una bolita de cristal que sabe qué piensan los demás y qué sienten respecto a ti. Vamos por acá. 6, personalización. La persona que lo sufre cree que todo lo que la gente hace o dice es alguna forma de reacción hacia ella. También se compara con los demás intentando determinar quién es más elegante o tiene mejor aspecto. Entonces son personas que creen, es decir, cuando uno dice, uno está hablando con alguien, dice, no, es que las personas definitivamente son conchudas. Entonces la otra persona dice, no, pero yo no soy conchuda. Entonces uno puede decir, no, pero pues yo no me estoy refiriendo a ti, yo estoy diciendo que hay personas conchudas. Pero entonces la persona se lo toma personalmente. Entonces lo que tú me estás diciendo tiene que ver conmigo. Pero no es cierto, la persona simplemente está haciendo un comentario, pero cuando nosotros tenemos esa distorsión mental, creemos que tiene que ver directamente con nosotros. También son personas, como dice allí, que tienden a ver, pues así mismo como sienten que los demás, todo lo que hacen los demás tiene que ver con ella, pues entonces ella a sí mismo se está comparando o está viendo qué hacen los demás para intentar ella ser mejor, porque se compara todo el tiempo y personaliza pues todas las situaciones o comentarios que hagan los demás. Ok. Aquí hay algo que se llama falacias de control. Si se siente externamente controlado, impotente, se ve a sí mismo desamparado como una víctima del destino. La falacia de control interno convierte a la persona en responsable del sufrimiento o de la felicidad de aquellos que le rodean, o sea que es omnipotente.
Entonces, ¿eso qué quiere decir? La persona que es impotente, que siente que es, recuerden lo que habíamos visto ahorita, cuando estábamos hablando de la desesperanza aprendida. Usualmente estas personas se sienten impotentes, sienten que no tienen el control, que están desamparados y que son víctimas del destino. Y aunque en muchas ocasiones la vida les haya hecho sentir eso, no quiere decir que esa sea la realidad. Es más o menos cuando el elefante crece y sigue amarrado, cuando solamente se trata que haga un poquito de esfuerzo y pueda soltarse de allí. Pero si el elefante tiene la idea de que lo intentó una y otra vez, y que pues la vida fue así, pues le tocó acostumbrarse a estar ahí amarrado a la pequeña estaca. Entonces, esa es la persona que siente que es impotente. Y la otra, que piensa que ella tiene el control de todo lo que le pasa a los demás, del sufrimiento y la felicidad de los otros. Entonces, si mi mamá sufre es culpa mía, pero si mi mamá es feliz también es culpa mía. Y eso pasa con las personas que lo rodean. Entonces, al final, es como si esa persona se sintiera omnipotente. Entonces, ella es responsable del sufrimiento y la felicidad de los demás. Eso no es así. Eso no es así, pero hay personas que lo ven todo el tiempo y actúan de acuerdo a esa distorsión del pensamiento. ¿Cómo vamos? ¿Están tomando nota? Pero yo veo que la pantalla como que no corre, o sea, yo voy como en el 7º y ahí va en el 6. Sí, profe, eso te iba a decir, que se quedó ahí en el 6. Bueno, yo les voy a seguir leyendo y bueno, puedo subir esto a la plataforma. Listo, entonces estamos en falacias de control, falacia de la justicia. La persona está resentida porque piensa que conoce qué es la justicia, pero los demás no están de acuerdo con ellas. Entonces son personas que miden la justicia y piensan que su medida de justicia es la misma de los demás. Entonces, no, es que no es justo que tú trabajes más que otros. Pero pues no todo el mundo necesariamente está de acuerdo con eso. Una persona puede decir, no, pues si tú eres muy buena en esto, pues está bien aunque te toque trabajar un poco más, pero te gusta, eres buena, no es que sea injusto, es que tú lo decidiste. Y entonces ahí hay una medida de justicia bien distinta que puede generar dificultades, ¿no? A ver, no es justo. Bueno, hablemos de la situación del país un poco, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que no es justo que la gente haya votado no al referendo para la paz. No es justo conmigo, no es justo con nadie, no es justo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que para mí la justicia era que se firmara, que todo el mundo dijera que sí a la paz, pero resulta que yo no tengo la mirada de justicia que puede tener el que dice que no a la paz, porque puede estar pensando esa persona que no es justo que algunos grupos armados tengan amnistía después de los graves delitos y de lesa humanidad que han cometido. Entonces esa persona dice que no. Entonces no tenemos la misma medida de justicia, pero si yo creo siempre conocer qué es la justicia, voy a entrar en choque con otros porque no voy a tener la capacidad de ver la manera en que los otros valoran las situaciones.
Por acá tenemos otra que es la culpabilidad. Entonces la persona mantiene que los demás son los responsables de su sufrimiento o toma el punto de vista opuesto y se culpa a sí mismo de todos los problemas ajenos. ¿Qué pasó, borde el muchacho? No, mi amor, eso no es jugo, precioso. Puedes tomar limonada. Entonces, esta persona que tiene esta distorsión, como su nombre lo indica, puede ser que todos tienen la culpa. ¿Han conocido gente así? Es como, no, es que tú tienes la culpa. O sea, la persona hizo el trabajo, lo hizo mal, pero los demás del grupo son los que tienen la culpa, no ella. Entonces ahí estamos hablando de esa culpabilidad externa. Otra persona que simplemente cree que, por ejemplo, los niños cuando se separan los papás a veces piensan que es por culpa de ellos, ¿sí? Entonces se culpa a sí mismo de los problemas ajenos, ¿sí? Si mi mamá se enfermó es por mi culpa, si tenemos problemas económicos es por mi culpa, etcétera. Bueno, entonces la culpa hacia afuera o la culpa hacia adentro. También hay otro que se llaman los debería. La persona posee una lista de normas rígidas sobre cómo deberían actuar tanto ella como los demás. Las personas que transgreden estas normas le enojan y también se siente culpable si las viola ella misma. Entonces, por ejemplo, la persona que se casa no debería separarse, no debería ir a bailar con otros, con los amigos, no debería salir, no debería hablar con otros hombres, ¿sí? Entonces, la persona tiene una norma rígida y pretende que los demás actúen como ella. Y resulta que los debería, pues no necesariamente son debería, porque no es la forma en que todo el mundo ve la vida, ¿sí? Hay personas que están casadas, pueden salir con más gente, no tienen ningún problema en hablar con el género opuesto, etcétera, no hay rollo. Pero estas personas que tienen esta dificultad, pues se irritan cuando las personas viven de manera distinta a sus normas rígidas. Entonces yo pienso sobre todo en esas personas así, por ejemplo, la religión católica, perdón, yo también soy católica, acuérdense ustedes, pero me acuerdo de, por ejemplo, de mi abuela. A mi abuela no le gustaba que fuera ninguna niña a visitar a mi hermano y ella le parecía que ninguna niña debería ir a buscar a ningún chico. Ella tenía ahí unas normas que pues no coordinaban con la actualidad y con la realidad. Finalmente, bueno, son 15, hay varias, vamos con esta que yo creo que alcanzamos, que es el razonamiento emocional. Cree que lo que siente tendría que ser verdadero automáticamente. Si se siente como estúpida y aburrida, si siente como estúpida y aburrida una cosa, debe ser estúpida y aburrida. Entonces, no, a mí me parece que la clase de mental realmente es pésima, es muy mala. Entonces, si yo lo creo, es porque es así. Y no siempre es así. O la clase de mental es lo máximo. No, pues no necesariamente es así. No porque tú lo pienses o porque lo creas, es la realidad. Solo que nosotros estamos viendo con una lupa. Entonces, no siempre lo que sentimos es verdadero, automáticamente. Ok, bueno, faltan algunas, falta la falacia de cambio, las etiquetas globales, tener la razón y la falacia de recompensa divina. Pero bueno, yo creo que eso lo vamos a continuar un poquito mañana. Razonamiento emocional, Tatiana. Bueno, ¿cómo vamos? Profe, tú no subes ese documento a Canvas, ¿verdad? Sí, sí, yo te lo subo, Carol. Bueno, ¿algún comentario para cerrar la clase? 6 en punto de la tarde.
Termino la clase con 24 personas. Oh my God, ¿esto estuvo tan aburrido? Los hombres se fueron, yo no veo ningún hombre. ¿Ustedes ven algún hombre? Yo no veo ninguno. Los hombres huyeron. Es en serio, no veo ninguno. Ok, esto está muy interesante. No sé qué pasaría con los chicos. No hay ninguno, no está ninguno. Y tenemos como 4 o 5. Mañana voy a molestarlos. De pronto se sintieron. Es que para los hombres a veces tocar estos temas es complejo, pero bueno. Espero que sea otra cosa. Bueno, mis queridas, un abrazo para todas. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana. Vamos a seguir con los tipos de pensamientos distorsionados. Que tengan una linda noche. Nos vemos. Chao, chao. You are currently the only person in this conference.